Aquí comienza el programa Trabajadores, un espacio dedicado a las y los trabajadores de nuestro país. Cada semana conversamos sobre la realidad de quienes hacen crecer a Chile. Trabajadores, un espacio conducido por el periodista Raúl Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas al programa Trabajadores. Una vez más estamos aquí junto a José Ortiz y también hoy día tenemos un invitado, José Manuel Jorquera, que ustedes lo ven ahí por la letra J. Estamos tratando de resolver los temas de la imagen, pero va a estar por lo menos con la voz por ahora junto a nosotros. ¿Cómo está José? ¿Cómo está José Manuel? Buen día. Hola, buen día. Un gusto poder compartir con ustedes. Igualmente, José Manuel. Bueno, esta semana tuvo de varias situaciones importantes, interesantes que se deben abordar, se deben desmenuzar. Por ejemplo, el tema de la discusión del salario mínimo, que no se llega a puerto y que el proyecto fue rechazado en la Cámara de Diputados y se va al Senado sin el guarismo, sin el aumento, sin el número. El gobierno puso un poquito más, el ministro del Trabajo no quiso explicar la baja del número en la decisión de poder entregar un mayor aporte, según lo que plantean desde el Ejecutivo, para poder ayudar a las empresas más pequeñas, pero sin embargo sigue siendo bastante mezquino, por decirlo de alguna forma, el proyecto del sueldo mínimo como estaban reclamando las dirigencias sindicales. Por otra parte, también durante el día miércoles se entregó por parte del gobierno el proyecto de acuerdos mínimos, como se ha denominado, para poder entregar ayudas a los sectores más perjudicados por la crisis social, económica y de salud que está viviendo el país, lo que fue calificado como también mezquino por parte de la mayoría de la oposición. Sobre estos temas y otros seguramente vamos a estar conversando durante esta hora de programa aquí en Trabajadores. Primero, José Ortiz, ¿cómo se ve este proyecto de salario mínimo planteado por el Ejecutivo? Bueno, como nosotros te habíamos comentado hace una semana, 2 semanas, nosotros estuvimos en el Congreso como dirigentes sindicales del sector privado, digamos, y pudimos participar en el debate de la Comisión de Trabajo. Fuimos la única organización sindical, la única, que fue a la discusión, a la Comisión de Trabajo, y le manifestamos nuestro desacuerdo a los parlamentarios. Y en más le solicitamos el rechazo de dicho proyecto, porque evidentemente ni siquiera está otorgando el reajuste, o sea, ni siquiera está ajustando el salario mínimo a la inflación habida el año 2020. El año 2020 la inflación en un año, medida en un año, fue de un 3,3% y ellos están ofreciendo un 3,2%. O sea, lo que al final está ofreciendo el gobierno es una rebaja del sueldo mínimo. Cuando más lo necesitan los trabajadores y en una época en que los productos alimenticios de primera necesidad han aumentado de manera exorbitante. Lo que claramente nos deja en una situación muy dramática a los trabajadores que ganan el ingreso mínimo. Felizmente el Parlamento acogió nuestra petición y han rechazado el guarismo. Mira, nosotros el alegato que hacíamos en la Cámara de Diputados es el siguiente. O sea, el gobierno ofrece pagar un subsidio a los trabajadores, por detrás, digamos. Pero ese subsidio, la propia Cámara de Diputados ha comprobado que de los 700.000 trabajadores, 800.000 trabajadores que ganan el ingreso mínimo,
el sueldo mínimo, solo 200.000 lo pueden cobrar. El resto tiene letra chica, digamos. El resto no lo puede cobrarlo. Entonces, nosotros, ¿qué le decíamos al gobierno y al Parlamento? Con ese mismo dinero que ustedes están entregando a los trabajadores de manera como subsidio al trabajador para que trabaje para el empleador, que ese dinero se lo entregaran directamente al empleador para que el empleador se lo pague al trabajador. ¿Por qué esta fórmula? Porque eso permite subir el sueldo mínimo y asegurar un salario más decente y que sea válido para todas las operaciones que se realizan en el país. Pero aquí lo que se está buscando es no aumentar la asignación familiar. Lo que aquí lo que se está buscando es no aumentar las pensiones que están valorizadas en ingresos mínimos o en porcentaje del ingreso mínimo. O sea, en la práctica el gobierno está pretendiendo hacer es no aportarle no aportarle a los que tienen menos y aportarle a los que tienen más. Por tanto, ahí nuestro alegato sí, esperamos que el Senado juegue su papel y logre de que el gobierno se siente a negociar y que pueda mejorar el sueldo mínimo. Ahora, de no ser así, bueno, el repudio de los trabajadores va a ser permanente porque no podemos aceptar este tipo de situaciones que nos estén rebajando los salarios habiendo tanta riqueza en el país. O sea, el alza del precio del cobre ha sido inmensa, digamos. O sea, hoy día tenemos un precio del cobre que es el doble de lo que teníamos hace 2 años atrás, entonces no se entiende de que se estén apenas aumentando un 3,2%, o sea, no aumentando, sino que ajustando el salario mínimo en 3,2%, entonces van habiendo espacio y habiendo plata en las empresas que se han multiplicado su utilidad para pagar un salario mínimo. Aquí no se trata de la pyme. El gobierno no está preocupado de la pyme y ha quedado demostrado con la propuesta de 1 millón de pesos para la pyme, digamos que es nada, digamos, es la nada misma, después de 2 años y tanto, casi 2 años y medio de crisis, digamos. O sea, 1 millón de pesos es que son tres sueldos mínimos, digamos, cuando la situación del país es tan complicada. Eso. Exacto. José Manuel, las propuestas del gobierno al final lo que hacen es un poco dar entre pena y risa, ¿no? ¿Está por ahí, José Manuel? Lamentablemente, ¿me escuchas? Sí, lo escuchamos. Oye, lamentablemente es así. Afortunadamente queda poco, es de esperar. Pero yo quisiera partir por comentar un par de cosas, oye, que me parecen extremadamente importantes. Sumándome a lo que ha dicho José Ortiz, compartiendo lo que él ha dicho, quiero entrar en algunos aspectos técnicos que son difíciles a veces de entender, por lo tanto lo voy a tratar de hacer de la manera más simple. Mira, primero una denuncia que he hecho en todos los medios y nadie la ha publicado. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, tiene en su página web una calculadora de IPC. O sea, es un instrumento donde uno entra, ¿no es cierto?, pone periodo inicial, o sea, mes y año, periodo final, mes y año, aprieta un botón y le dice cuál es el IPC de ese periodo. No sé si lo han visto. Si no, los invito a hacerlo. Es muy simple. Ya, INE.cl, y uno entra ahí, calculadora INE y ¡pum! Listo. Oye, me encontré con la desagradable sorpresa que este instrumento en el cálculo del IPC del año 2020 otorga la cifra de 2,4%. En realidad la cifra conocida por todos y publicada por ellos es un 3% el año 2020. Entonces me llamó mucho la atención eso. Después calculé las cifras de enero a abril y también se produce una diferencia.
hice las consultas del caso con altos ejecutivos del INE. ¿Ya? Y la respuesta que me dieron es realmente digna de darles un premio a la imbecilidad. ¿Ya? No, en serio. Primero, están en absoluto conocimiento que el resultado que están entregando está malo. Lo reconocen. Lo reconocen. Perfecto. Es más, hay un grupo de técnicos profesionales históricos del INE que han reclamado en repetidas oportunidades este hecho. ¿Ya? Pero ¿qué pasó? El 2018 llegaron los técnicos del gobierno de Piñera, implementaron el cambio base del 2018 y de pasadita modificaron, ¿no es cierto?, la calculadora IPC. Entonces, esta maquinita ahora funciona cuando yo le pongo el periodo de enero a diciembre, año 2020, me deja un mes afuera, el primer mes del periodo. O sea, para que el resultado esté bien, de un año yo tengo que poner 13 meses. O sea, esa es la estupidez más grande. Si voy a calcular 12, ¿por qué tengo que poner 13 en la calculadora? O sea que tendría que calcular de enero a enero. De enero a enero o de diciembre a diciembre. Claro, porque ahí está lo que dice usted. Está al revés, pero se entiende. 2,4. Claro. 2,4, claro. Ahí está. ¿Ya? Y todos sabemos que es 3. Ahora, si ustedes le ponen el mes de diciembre del 2019 a diciembre de 2020, ¿ya? Yo entiendo que ahí hay 13 meses. O cualquiera, ¿no es cierto?, entiende que hay 13 meses. Le va a dar el 3%. Ahora, el drama de esto es que ese instrumento es usado mayoritariamente por los trabajadores chilenos, organizados y no organizados, para ver cuánto es el IPC que les corresponde en un determinado periodo. Claro. Y también creo que la patronal lo usa de igual manera. Lo usa de igual manera, con intención o sin intención, no voy a juzgar, pero lo usan el mismo instrumento y los trabajadores lo corroboran con el mismo instrumento. O sea, dicho en castellano, y respeten mi idioma, es un robo en despoblado. Es un robo en despoblado. Ya, todos los trabajadores que han usado este instrumento, o los empleadores que han usado este instrumento para reajustar los salarios de 2018 a la fecha, como me dijo un trabajador, le cortan la cola en un mes. No ha salido en ningún medio, lo he mandado a una lista de parte, diputados, en fin, etcétera. Pero creo que es gravísimo. Y lo peor de todo es que están en conocimiento y no lo quieren arreglar. Eso es lo más grave. Que lo saben. Es un buen tema, ¿eh? Es un buen tema porque efectivamente uno podría también pensarlo desde la otra perspectiva, digamos, que las cosas se miden por tramo, pero efectivamente cuando uno dice la inflación del año tanto, uno entiende que estamos hablando de enero a diciembre, no de diciembre a diciembre. La diferencia, obvio. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí y finalmente cómo afecta? Porque efectivamente puede ser no intencional, sino que más bien por un tema matemático, pero efectivamente cómo repercute en la vida cotidiana de las personas es que el reajuste no está siendo efectivo y pega en el bolsillo de la gente al final. Pero pega terriblemente. Terriblemente. Pero ahora hay otro derivado de esto. Resulta que para efectos de subir la UEF,
ya, que golpea también a mucha gente, ahí sí se aplica el 3%, porque lo hace el Servicio de Impuestos Internos, con su propio calculador de INE. ¿Me explico, no? Sí, absolutamente. Pues O sea, ahí no hay problema matemático. claro, ahí no hay problema matemático. Claro. Pero, estimado, eso no es todo. Yo quise hacer esta introducción para aprovechar y hacer la denuncia, pero además quiero agregar otra cosa. Oye, mira, el IPC, que muy bien hablaba José Ortiz, es un instrumento, es un buen instrumento, pero para medir variaciones de precios. No fue hecho, no fue construido, no fue pensado en un instrumento para reajustar remuneraciones. Y te lo digo con absoluto conocimiento causa, viejo lindo. Yo formé parte del equipo asesor que construyó el IPC en el año 90. Y un grupo de ingenieros que habíamos ahí nos planteamos, hagamos un IPC del trabajo. Una vez que hicimos ese planteamiento, nos escucharon, explicamos la idea, el sentido, el porqué. Se acabó nuestro contrato honorario. Fuerte y claro. ¿Y por qué acontece eso? Porque una cosa es medir la variación de precios y otra cosa es la pérdida real del poder adquisitivo. Y la pérdida real del poder adquisitivo tiene que ver con el nivel de ingresos que el trabajador tiene y en consecuencia con cuánto de ese ingreso destina al consumo obligatorio, tan necesario que es obligatorio. Entiendo. Mes a mes. Claro. Estoy hablando, oye, del pan, el té, el café, el azúcar, los fideos, el aceite, el arroz, el arriendo, la locomoción, el teléfono, la internet, etc. Lo que se ha dado en llamar la canasta básica. Entonces, está claro que para cubrir una canasta básica hoy día se necesitan 650.000 pesos para 4 personas. Entonces, esos instrumentos los otorga el gobierno de Chile, esas cifras. Los otorga la Universidad de Chile a través del Departamento de Industria, los otorga, ¿no es cierto?, un organismo de la Universidad Católica, etcétera. O sea, no son cifras que se inventan. ¿Y por qué digo eso? Porque en realidad, ¿no es cierto?, cuando nos ofrecen un 3%, un 3,2%, generosamente el gobierno de Chile, uno se toma el mismo periodo y con los instrumentos y la información entregada por el INE y en base, ¿no es cierto?, a lo que es el IPC subyacente de la canasta básica, resulta que en ese periodo el IPC es un 5,2, por viejo. O mejor dicho, la pérdida real del poder adquisitivo de ese periodo no es un 3. Eso es el IPC. La pérdida real es un 5,2. Entonces, ni siquiera está la actualización a valor presente. Hay un robo a la pasada mayúsculo. Mayúsculo. Por eso, en general, siempre el reajuste en ingreso mínimo ha sido superior al IPC en el pasado. Porque los técnicos consideraban este efecto que se llama IPC subyacente de la canasta básica, entre otros elementos técnicos para medirlo. O sea que finalmente Entonces, se va perdiendo permanentemente la capacidad del poder adquisitivo de los trabajadores. para allá voy. Mira, con el valor que el trabajador recibía el primer mes del aumento del ingreso mínimo que está vigente, compraba 100 panes. Hoy día, con el reajuste que ofrece este gobierno, no compra los mismos 100 panes. Compra exactamente 96,3 panes. Estoy hablando en términos matemáticos, independiente del precio del pan, es solo un ejemplo. Exacto. Y eso va pasando
periódicamente. En consecuencia, ¿no es cierto?, cada vez que se aplica el IPC, ¿no es cierto?, a una variación de remuneraciones, y se habla de reajuste, se habla de incremento y no sé qué otras hierbas, en realidad ni siquiera es actualización del valor de la moneda a valor presente. Ni siquiera es eso. Ni siquiera es eso. No alcanza eso. Oye, y los antecedentes, los instrumentos, están a disposición hoy día de quien los quiera usar. No es como hace 20 años atrás que no había de dónde sacar nada. Entonces, ¿qué está haciendo este gobierno? Al ofrecer lo que está ofreciendo, está rebajando el poder adquisitivo de los trabajadores que reciben el ingreso mínimo. El suplemento que está haciendo, saquen la cuenta. Está haciendo lo mismo con el aumento que está ofreciendo, por favor. Usted está trayendo este proceso, ¿no es cierto?, al inicio de él. Oye, y lo grave es que la gente que hace estas cosas lo sabe. Lo sabe. Y entiendo que los parlamentarios que dicen representar a los trabajadores o la gente en general también deberían saberlo. Y yo no estoy inventando la pólvora. No, porque No como usted estoy dice, inventando los documentos, los antecedentes están a la mano. Pero José Ortiz, cuando ustedes plantearon esta situación, estos antecedentes en la Comisión del Trabajo, entiendo, ¿no?, de la Cámara de Diputados, ¿qué fue lo que le dijeron? ¿Cuál es el argumento que entregan como para poder justificar que los trabajadores sigan perdiendo poder adquisitivo? No, mira, el gobierno no, el gobierno no quiso estar presente en la sesión, no estuvo. A ellos no les gusta escuchar opiniones de los trabajadores. Ellos tienen su propio mundo en el que viven y sí, los diputados se mostraron bastante interesados. De hecho, le mandamos la información completa de los cálculos y de cómo habíamos llegado nosotros a la petición que estábamos haciendo y el costo de esa petición. Porque, mira, aumentar el sueldo mínimo a lo que nosotros estamos planteando significaban 750 millones de dólares en global. Y de los cuales el 40% tiene que pagarlo la gran empresa, porque es la que paga. 40% de los trabajadores con ingreso, con sueldo mínimo, los paga la gran empresa. Y el otro lo paga la pequeña empresa. Por tanto, nosotros decíamos, mire, si usted le pasa los 750 millones de dólares a la pequeña empresa, y esta paga el sueldo que estamos planteando, de 465.000 pesos, resolvemos los dos problemas de un viaje. Y el costo para el país son esos 750 millones de dólares. ¿Anual? Sí, anual. Y ellos tienen destinado, Raúl, 2.000 millones de dólares para estos efectos. Entonces uno dice, si la plata está, si ellos dicen ellos que está, y cuesta, y tienen 2.000 millones, y yo estoy diciendo que menos de eso, ¿no?, con un 30% de eso, ellos pueden resolver el tema del ingreso mínimo, el sueldo mínimo a todos los trabajadores que tienen el ingreso mínimo, llevarlo sobre la línea de la pobreza. ¿Por qué no lo hacen? Porque ellos tienen detrás de una trampa, una jugada, que es que hay que mantener los salarios en el suelo. Porque hay un diputado de la derecha y representante de los empresarios decía muy bien, el problema es que si yo le subo el sueldo mínimo a ustedes, tengo que subirle también el sueldo mínimo al capataz, porque él me va a reclamar de que el sueldo de él está casi igual que el del obrero. Entonces yo tengo que subir. Entonces, ese es el problema que nosotros tenemos. Entonces, sin entender de que al aumentar los salarios, también aumentan los ingresos a la economía y por tanto aumenta también el empleo, porque se va a requerir más mano de obra. O sea, se está creando un círculo bastante virtuoso que permite que más gente tenga empleo y que los salarios sean mejores y que el comercio y la pequeña industria se desarrolle.
Pero Hay claro, más demanda, pero el problema es que cuando uno escucha de que estamos hablando de 750 millones de dólares y no más que eso, para poder solucionar anual el tema del aumento del salario mínimo, es una locura lo que está pasando, porque la proyección que hace el Ministerio de Economía con el precio que tiene hoy día el cobre es que van a ingresar extra, por decirlo de alguna manera, a las arcas fiscales 10.000 millones de dólares. O sea, tendríamos para financiar 10 años de sueldo mínimo. Por lo tanto, no habría un problema, pero efectivamente lo que importa es que el desarrollo, el dinamismo económico sea el menor posible. Eso es lo que uno finalmente termina entendiendo. No les interesa el dinamismo de la economía, porque lo que queda claro es que con el retiro de los 10% que han tenido que hacer los trabajadores para poder sostenerse durante esta pandemia y esta crisis que estamos viviendo, es que los trabajadores consumen con esa plata, lo gastan en el comercio, lo gastan en el consumo de su casa, no lo ahorran ni lo invierten en instrumentos a futuro, porque los trabajadores no tienen grandes fortunas como para poder desarrollar inversiones. Lo que hacen es agarrar la plata y consumir. Y efectivamente, si tuviéramos mejores salarios, allá queda la plata. Entonces no se entiende de otra forma que lo que buscan estos tecnócratas es finalmente mantener el ritmo de la economía a paso de buey nomás. ¿O me equivoco? Dejo abierta ahí quien quiera responder. Resulta, José Manuel por acá, oye, Sí. resulta curioso, digamos, tener que encontrarte la razón. No, es que claro, porque ¿cómo el empresariado, cómo la patronal de este país, ¿no es cierto?, se va a oponer a que aumente la demanda, ¿verdad? Además de una demanda, ¿no es cierto?, que está cautiva porque las empresas pueden dar respuesta a eso con la estructura personal, las materias primas que tienen. Entonces, ¿cómo se niegan a aumentar, ¿no es cierto?, el poder adquisitivo de la gran mayoría de los chilenos, sabiendo que eso va, ¿no es cierto?, a producir un efecto positivo mucho mayor. Y ese efecto positivo mucho mayor tiene dos ventajas. Oye, y escúchenme bien, por favor. Yo sé que hablar en estos programas de cifras es muy duro, entonces trato de evitarla. Pero de ese 20% que significa el pago de IVA en este país, es plata que va al Estado chileno. O sea, cuando a mí me están dando un 3%, un 3,2% de reajuste, ¿no es cierto?, para el ingreso mínimo, en realidad lo que me están dando es un 3,2 menos el 20%. Claro. Porque eso va a manos del Estado, se devuelve al Exacto. Estado. Exacto. Si todos esos salarios se consumen. Exacto. Oye, y si tú ves, ¿no es cierto?, que eso es un 20%, ¿ya? Y acá estás dando un 3%. No sé si hago la igualdad. ¿Quién sale ganando? Claro. ¿Ya? Ese es el punto. Entonces, el fenómeno yo creo que está más bien vinculado a los efectos en la pirámide laboral que tienen, ¿no es cierto?, los empresarios. Es decir, si suben el salario base, el salario mínimo, empiezan a pillar a los otros que tienen, a todos los que tienen bajo la línea de la pobreza. Entonces, cuanto más se acercan, ¿no es cierto?, más presionan los que están en la segunda línea, tercera línea, cuarta línea hacia arriba, que es una diferencia miserable por lo demás, ¿ya? Entonces, cuando cae la persona al fatídico ingreso mínimo, se produce otro fenómeno social que no es menor y que no es muy público.
Yo creo que es de conocimiento nacional que un trabajador que gana el ingreso mínimo vive endeudado. Dicho de otra manera, compra la comida con una tarjeta que la paga el próximo mes. O sea, La come, ¿no es bicicleta. cierto? La bicicleta, come con lo que va a ganar a futuro, Exacto. ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto? Es interesante ver cómo el efecto de caer al ingreso mínimo mensual influye en la capacidad de crédito de esos trabajadores. Les cierran la puerta, les cierran la llave al crédito de esos trabajadores. O se los reducen al mínimo, ¿no es cierto? Y además los colocan en la tasa de más alto riesgo, que significa una tasa de interés más alta. ¿Me explico, no? Sí. Muy técnico lo que estoy diciendo. No, pero se entiende claramente. Ya. Entonces, cuando el salario mínimo hay 100 personas, ¿no es cierto? Y sube un 10%, quedan en el mínimo, no es a 100%, porque pasan a llevar a otros que estaban un poquito más arriba, ¿me entiendes? Y sube a 150. Y esos 150 caen en el baúl de los que no tienen derecho a créditos de consumo normal y que los trabajadores necesitan. La tercera cosa que tienen presente la patronal, oye, tiene que ver con un elemento que a mi juicio es clave. Aquí se habla mucho que son las pymes y se dan una serie de cifras, Me ¿ya? quedan Y se publican 20 documentos minutos del en programa. términos de dónde está la gente que gana el ingreso mínimo. Oye, y si está en la gran empresa, por favor, dejemos de mentir. ¿Cómo? Ya es el retail, Jonina, son los supermercados, no son me las apague grandes la luz. tiendas. Ah, ¿aló? No, sí, lo estamos escuchando. Sí. Ya. Es ahí donde está la gran mayoría del ingreso mínimo. Que lo disfrazan, Claro. incorporando en lo que el trabajador va a ganar un derecho legal que tiene, que es la gratificación. Entonces usted va a ganar 300 de fracción más, ¿no es cierto?, 80 de gratificación. Más 10 pesos de colación, más 10 pesos de locomoción. Lo disfrazan y eso lo convierten hoy día en remuneración, cuando técnicamente son cuestiones distintas. Exactamente. El salario es el valor que paga el patrón, ¿no es cierto?, por la compra de la fuerza de trabajo. La gratificación, ¿no es cierto?, es el aporte que el Estado chileno ha querido establecer sobre la riqueza que crean los trabajadores como una parte para ellos. Y la locomoción y la colación son beneficios de contraprestación. Como gano tan poco, me tienen que pagar una locomoción para Para que yo poder tenga llegar. plata al menos o no tenga excusa y vaya a trabajar todos los días. Claro. Para poder llegar al ¿Ya? lugar de trabajo, claro. Exactamente. La colación, ¿no es cierto? Oye, y lo dice el Código de Trabajo, ¿ya? Tengo que alimentarme para poder trabajar, ¿ya? Porque si no me alimento no tengo fuerzas para trabajar, ¿ya? Y el negro empieza a producir menos. Exacto. Pero el valor de lo que compra el patrón es el salario, el sueldo. Eso es lo que él compra, ¿ya? Y en función de eso, ¿no es cierto?, es donde él desarrolla su tasa de ganancia. En Exacto. función de la riqueza que ese trabajador va a crear, ¿no es cierto?, está lo que él va a ganar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, a él no le conviene, al patrón individual. Si aquí al que le conviene subir el ingreso mínimo, ¿no es cierto?, es el patrón colectivo, porque aquí juegan los patrones a salvarse cada uno por su cuenta. ¿Crece la demanda? Sí, pero el patrón dice, oye, ¿me tocará a mí este crecimiento? ¿O cuánto me va a tocar a mí? A esto se le va a tocar más.
Entonces por ahí empiezan las cosas. Y desgraciadamente, como en este gobierno las cosas se hacen de acuerdo, de acuerdo con lo que dice, ¿no es cierto?, la superestructura. No, eso no cabe ninguna duda. Es la superestructura la que resuelve, ¿no es cierto?, qué es lo que se hace. No es el gobierno, no es el parlamento, no, son los poderes fácticos. Exacto. Hasta Briones lo decía el otro día. Exacto. ¿Ya? Oiga, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a volver de inmediato con el programa aquí en la segunda parte del espacio. No se vayan, ya vamos a regresar. Voy a tratar de entrar. Ya estamos de vuelta aquí en el programa Trabajadores. Ahí está José Manuel con la cámara, así es que lo podemos ver y darle... Pero le cortaron la luz, José Manuel. Oiga, bueno, José Ortiz quería comentar esta situación al hilo de lo que veníamos conversando aquí en el programa respecto de la pérdida de poder adquisitivo, pero al parecer los patrones están como preocupados producto de la falta de mano de obra o de la baja del ritmo de producción, porque esta semana recordemos que hubo elecciones en una de las organizaciones patronales, la SOFOFA, si no me equivoco, en donde un señor Fonapen, que tiene una historia bastante interesante, por decirlo menos, señaló de que es necesario recuperar los empleos que se han perdido producto de la pandemia, según lo que plantean ellos, pero que sabemos que es producto de que ellos efectivamente juegan con el tema del empleo, despiden masivamente gente para crear condiciones especiales, etcétera. Bueno, hoy día ellos están planteando de que es necesario recuperar el empleo, teniendo en cuenta además de que estamos en una situación especial. La gente, estamos viendo que hay más de 8.000 casos de contagios por COVID diariamente los últimos días aquí en Chile, y por lo tanto es necesario poder cuidar a las personas. Pero lo que plantean desde las patronales es que efectivamente se necesita volver a la fábrica. ¿Cómo ven esta situación ustedes, los dirigentes sindicales, considerando además que las remuneraciones no se condicen con el nivel de riqueza que hemos venido conversando durante todos estos programas aquí en el espacio de trabajadores, que no tienen que ver los ingresos que reciben los trabajadores precisamente con el nivel de ganancia que se llevan las empresas de nuestro país? A ver, mira, o sea, efectivamente hay más de 1 millón de trabajadores que están sin empleo. Algunos están suspendidos, todavía están suspendidos sus puestos de trabajo. Hay una cantidad grande de trabajadores. Hay otros que no tienen, que están en la cesantía, digamos, que están recibiendo el subsidio de cesantía, y otros que no tienen simplemente empleo. Ahora, efectivamente la pandemia, esta alza de la cantidad de contagiados en el día de ayer, nos crea una situación muy complicada. Muy complicada porque eso demora el reingreso. Porque
a mayores contagios, menos gente quiere arriesgarse. Por eso alguna gente no ha entendido esto el permiso para transitar que ha inventado el gobierno, para que la gente pueda moverse en época de cuarentena, si está vacunado, y lo ha entendido como una facilidad para la gente. No, lo que está aconteciendo aquí es que la patronal está presionando, como presionó en Francia, como presionó en Italia y en España, con los resultados que todos conocemos de esas estupideces, que aumentaron en miles los fallecidos, para que la gente vuelva a trabajar. Porque esa sola medida permite que una gente que esté en cuarentena pueda ir a trabajar a Las Condes. O sea, pues de vuelta en cuarentena, ellos pueden ir a trabajar a Las Condes que no están en cuarentena, y si están en cuarentena también pueden ir a trabajar, digamos, o si están en transición pueden ir a trabajar. Claro. Entonces, y la gente feliz porque va a poder ir a regiones, y los que van a regiones, ¿cuántos? Son 100.000. ¿Ah? De los 8 millones que viven en Santiago son 100.000. O sea, los otros 7 millones le están dando permiso para que vayan a trabajar, digamos. Y ese es el interés también de que los niños vuelvan a clase en julio, que se ve esta insistencia por parte del ministro de Educación, de que ahora los niños, no es que si es que los papás quieren o no, no, los niños tienen que volver a clase porque en definitiva los colegios se han convertido en guarderías para que los papás puedan ir a trabajar, el papá y la mamá. Pero mira, Raúl, están así esto, que están los famosos jardines de acogida, en Las Condes, en Barnechea, en Vitacura, que funcionan sí o sí, ¿eh? Para que las madres y los padres puedan salir a trabajar tranquilos. Y cada vez que hay transición, todos los colegios vuelven a clase, y yo te lo digo que nuestras compañeras, nuestras afiliadas, digamos, en el sector de manipulación de alimentos, que son las que preparan la alimentación de esos niños, o le dan una colación a esos niños, eh, tienen que trabajar cada vez que se acaba la cuarentena en esas comunas. Entonces, y también en el verano, bueno, ahora con el tema de la cosecha, se están abriendo también varios jardines en la zona agrícola, para que la gente vaya, deje sus niños ahí, pueda ir a cortar fruta o a ralear o a desinfectar o a trabajar en el campo. Digamos. Entonces, desgraciadamente en Chile, más que la salud, lo que el gobierno cuida es el negocio de los exportadores de las grandes empresas. A ellos les importa un comino esto. Ahora, se están pisando la cola porque nosotros le propusimos, como tú has de conocer también, un proyecto de ley el año pasado. Nosotros propusimos un proyecto de ley que fue aprobado en la Cámara, en el Senado, no como nosotros hubiésemos querido. Trataron de ningunearnos ahí los senadores, un proyecto que tenía sustento técnico, fue bien visto por los trabajadores, pero que en el Parlamento se han demorado casi un año y todavía no ve la luz. ¿Qué decía este proyecto? Que cada sector del productivo que volviera a trabajar, o cada empresa que volviera a trabajar, tenía que tener un protocolo claro, preciso, donde estén todas las condiciones establecidas. No, pero que eso iba a encarecer el costo para la empresa. Bueno, ¿y qué quieren? ¿Quieren que matar a los trabajadores? Si ellos quieren que volvamos a trabajar, tienen que darnos las condiciones mínimas. Por eso es que esta jugada del carnet sanitario para que la gente vaya a trabajar es una buena habilidad. Ahora, lo que ellos no quieren entender, que si ellos, de aquí en adelante, si ellos quieren ganar dinero, van a tener que pagar mejores salarios. Y van a La gente no está disponible, la gente no está disponible a morir por la porquería de remuneración que le pagan. O sea, muchos compañeros han muerto en este esfuerzo de ir a trabajar, y a la patronal le importaba un comino. Un comino. O sea, es que además incluso hay servicios públicos como Chile Atiende, por ejemplo, en la región de Coquimbo, en donde hubo un brote de COVID hace algún tiempo,
Estamos con José Manuel de vuelta y lo vemos. Con un brote de COVID al principio de la pandemia y que hicieron volver a trabajar, volver al trabajo a todos los funcionarios. Hay servicios públicos en donde se ha obligado a los trabajadores a volver todos a sus funciones. Entonces, y también hay empresas que mientras cae uno enfermo, como les paga por faena, se despreocupa de ese trabajador y contrata a otro. Entonces, como tenemos una cantidad de migración, una migración que no está colocada, por decirlo, en términos de trabajo, ese es la próxima carne de cañón que cae en esas empresas que lo contratan por día, por faena, por lo que sea, digamos, y que esa es la industria pesquera que está contratando gente migrante, por ejemplo, en las faenadoras, en los frigoríficos, en la región de Coquimbo, por ejemplo. Entonces, hay una situación de descontrol por parte de los empresarios, hay una situación de despreocupación por parte de las autoridades, y cuando uno reclama por este tipo de situaciones, ¿cuál es la respuesta de la Dirección del Trabajo? No tenemos inspectores. No hay inspectores. Entonces, hay una situación que es compleja y que nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato, porque después aparece un tipo como el ministro de Salud que dice, usted no quiere libertad, ustedes no quieren la libertad. Bueno, la libertad que tuvieron ayer los santiaguinos fue para poder ir a Fantasilandia. Esa es la libertad que quiere el ministro de Salud. Sí, mira Raúl, la verdad que los abusos patronales se han multiplicado, eso es evidente. En todos los lados, no solamente en las pesqueras de Coquimbo, también en las salmoneras del sur, digamos, Novirén, Puerto Montt, Aysén, Magallanes. O sea, los mayores contagios son en la industria. Eso no es cierto de que la gente se contagie en la casa. El trabajador lleva el contagio a su casa, claro, y el contagiado contagia a 4 más, digamos, a 3 más. Pero el contagio viene de la industria. Y así que está demostrado en Punta Arenas, digamos, que para bailar el problema de la ciudad. O sea, nadie puede decir que la gente en Punta Arenas anda por las calles porque quiere. La gente que anda en las calles en Punta Arenas con ese frío que hay es porque tiene que ir a trabajar. Y ese trabajador llega contaminado a su casa y contamina al resto de la gente. Para bailar los cuentos, digamos, porque ellos nos cuentan muchos cuentos y la gente que no sabe se los cree. Pero yo digo, en todo lo que es la Cratera Austral o Novirén, ahí tú sabes que hay varios centros de cultivo. Y a la gente la despiden porque la gente pide de que las cuiden. Entonces, en vez de cuidarla, la despiden porque está reclamando. Esos trabajadores, Raúl, le trabajan 4 horas gratis al patrón todos los días. Todos los días 4 horas gratis. Porque ellos se van 2 horas antes, los trasladan al centro de cultivo y en la tarde 2 horas más para trasladarlo al centro de cultivo a Puerto Montt. O a la isla, hay una isla que es donde tienen la faena los trabajadores, pero igual, porque hay muchos centros de cultivo ahí, muchos, o criaderos, como le llaman más comúnmente. Entonces, a esa gente está viviendo esa situación. En los malls, la gente está expuesta a la contaminación y al contagio permanentemente. Si esos malls están llenos, los supermercados están llenos y no hay PCR, Raúl, que hay todos los días. No, o sea, bueno, ni siquiera hay vacunas. En comunas como Salamanca y Ovalle le pidieron a la gente que por favor no se fuera a vacunar en esta última semana, que recién el martes llegan las Sinovac. Entonces, no, en el estadio Diaguita de Ovalle la gente no se puede ir a vacunar porque no hay vacunas. Entonces tenemos un contrasentido, dice una cosa por la tele. Mira, este es un país virtual. Sí. Todo lo que se dice por la tele que va a ocurrir no ocurre.
Ya, tenemos una televisión mentirosa que transmite noticias falsas. Falsas. Entonces, están vacunando en el Estadio Nacional. Y tú sabes que las vacunas que llegaron al Estadio Nacional eran 300. Ya habían 1000 personas. En la Florida lo mismo. O sea, llaman a la gente a hacer cola para que seguramente para que se contagien más. Po. Porque si tú dices, mire, van a haber 300 dosis, van a llegar 350 personas. Pero si tú decís que hay dosis para todo, y la televisión en la mañana parte a las 9 de la mañana diciendo que hay, están vacunando aquí, que están vacunando allá, la gente va y resulta que no hay vacuna. 4 o 5 horas de espera. De espera, además. Entonces, Y el problema es que además las ambulancias, empresas privadas de ambulancias que hacen traslado de pacientes a los recintos médicos, están haciendo cola de 3 horas para poder dejar a las personas en los recintos hospitalarios. No sí, pues, es, no es una situación que está ocurriendo en Argentina o en Brasil o en India, no, está pasando acá en Chile. sí, pues, de hecho, Puente Alto está colapsado, digamos. ¿No? Y así hay varias comunas. El promedio nacional es de un 93% de contagio. Entonces, ¿a qué voy yo? De que en ese marco quieren que la gente vuelva a clase y que los profesores vuelvan a hacer clase, porque según dicen ellos no hacen clase. Mire, a los profesores no le han entregado computadores, no le han entregado líneas de internet y tienen que hacer clases. ¿Qué dice la ley de teletrabajo? De teletrabajo. Que el patrón, el empresario tiene que aportar todo el computador, la línea, hacer la silla, a lo menos. ¿Ah? Nada de eso está ocurriendo. Perdón, José, una muy breve interrupción sobre eso. La Dirección del Trabajo sacó un dictamen que lo replicó la Contraloría General de la República, en que establecen que la ley del teletrabajo no corresponde al profesorado chileno, porque el no ir a trabajo presencial por parte de ellos es por un efecto pandemia. O sea, expresamente los dejaron afuera. Otro abuso más en contra de los profesores. ¿Ah? Pero no solo, Oye, no solo de los profesores, sino que el resto de los funcionarios públicos y la gente que está haciendo el teletrabajo, porque sí, las empresas que están cumpliendo la ley son contadas con la mano. sí. O sea, No, son muy claro. pocas. La mayoría no está cumpliendo con las normas legales. Y como tú bien decías, la Dirección de Trabajo no tiene funcionarios porque los funcionarios están haciendo teletrabajo y que bien que estén haciendo teletrabajo, pero pudieran ser un poquito más eficientes. ¿Ah? Y Sí, buscar un pero mecanismo. en la calle están cometiéndose muchos abusos. Ese es el problema. Y es donde Sí, más pues, necesitamos al Estado. Oye, nos quedan 5 minutos y yo quiero preguntar, José Manuel, ¿cómo toda esta situación nosotros podemos encajarla, meterla, empujarla en la próxima convención constituyente que se viene en los próximos meses? Bueno, una cuestión que parece muy compleja, yo creo que tiene un punto de partida. Cambiar el tipo de Estado que tenemos, ¿no es cierto? Este fatídico Estado subsidiario tiene que desaparecer definitivamente. Y eso va a permitir que los derechos fundamentales de los trabajadores, en particular del área del trabajo que nos compete hoy día, ¿no es cierto?, tiendan a cambiar favorablemente para el mundo del trabajo. Yo creo que ese es, en definitiva, el camino. Mira, usted estaba mencionando una cuestión que es súper importante para el mundo del trabajo, la inmovilidad de la dirección del trabajo. Durante esta pandemia, y por favor vean las cifras, hay una cantidad de empresas nuevas de trabajadores de terceros, lo que antiguamente se llamaba los enganchadores. Y esa cantidad de empresas, cuando uno empieza a chequear quiénes son los dueños, en alrededor del 80% coinciden a las empresas, a los dueños de las empresas a las que le prestan servicio. No sé si soy claro. Son los O sea, mismos. yo empresa A, creo una empresa de tercero, ¿no es cierto? Y esa empresa de tercero le presta servicio a mi empresa A. Claro. Pero lo más dramático de todo, como no hay fiscalización, los contratos que están haciendo es por un mes.
y se renuevan mes a mes, indefinidamente. Presentamos una denuncia la semana pasada con 140 y tantos trabajadores que llevan un año trabajando en una compañía con contrato mes a mes y que son los mismos dueños. ¿Por qué? Porque no hay fiscalización. Se hace la denuncia, ¿no es cierto? Y ahí queda durmiendo el sueño de los justos. Entonces, también, digamos, está ese elemento. Yo entiendo los trabajadores de la Dirección del Trabajo, pero como se aprovecha la patronal de eso, ¿no es cierto?, es vergonzoso. Ahora, así es. La Constitucional deberá poner los pies en la tierra, porque ir a hacer un código del trabajo o una normativa general constitucional que permita cambiar este código del trabajo, ¿no es cierto?, generando un grado de igualdad entre el capital y el trabajo en términos de las formas de organizarse o los tipos de sindicatos, los tipos de negociación colectiva, el término de los rompehuelgas, en fin, hay un conjunto de cosas ahí que yo espero, ¿no es cierto?, que los miembros de la Comisión Constitucional tomen razón de ello y hagan los cambios que corresponden a un país en la época que estamos viviendo. Exacto. La OIT es carita en una serie de cosas que en este país nadie se acuerda de ella, ¿ya? Y por lo tanto, ¿no es cierto?, creo que es digno de esperar, si las cosas son como parecen, que existe un cambio significativo en lo que es la relación trabajador-empleador. Perfecto. José Ortiz, para ir cerrando, hay harto paño que cortar, las próximas semanas van a ser también bastante movidas, pero aquí más bien parece que estos mínimos comunes de los cuales no pudimos ahondar mucho, más bien parecen una discusión para mantener a ciertos políticos en la palestra pública más que para solucionar las cosas. Cortito, ¿cómo ven esta propuesta? Mira, es evidente que cuando tú hablas de mínimos comunes, estás hablando de lo mínimo. Entonces, el error de nuestros congresistas es no entender que el que está al frente es un empresario y que la forma de negociar de él es a la baja. Si tú le pedís 10, te va a darte 1. Si le pides 100, te va a darte 2. Así funciona la lógica patronal en Chile. Y ellos fueron a negociar con un patrón y salieron trasquilados, siempre la misma respuesta. Y después le metió el gobierno, fue acelerador para que resuelvan luego. Yo te digo, ese millón de pesos, como yo decía, que le están entregando a la pyme, es nada, es nada. Si a los grandes empresarios le entregan al año 10.000 millones de dólares, y esto significan 2.000 millones de dólares, 2.000, contra 10.000 millones que le entregan todos los años a los grandes empresarios. Solo en franquicia. Aparte de la ilusión, aparte de la evasión y todo eso cuento, digamos, que todos sabemos que alcanzan casi los 20.000 millones de dólares. Entonces, mala noticia para el pueblo de Chile, porque pueden decir, mira, ya hoy día hablaba la subsecretaria de Hacienda, de que esto de que el IFE iba a ser para el 100% de la gente que está en el registro social de hogares, ya no va a ser así. Ya no va a ser para el 100%, ¿no? Sino va a ser para el 100% que gane menos de 800.000 pesos por persona. Entonces, al final, si tú estás soltero o separado y ganáis 800 lucas, no te toca. No. Y el pan subió para todo. Exacto. Toda la comida subió para todo. Esto y las necesidades que ha generado la pandemia son inmensas. En aseo, en útiles, en todo. Entonces, de verdad, no hay mucha conciencia de lo que está aconteciendo en el país y no se logra entender
que hay que hacer lo que hay que hacer, digamos, y es entregarle a todos por igual un aporte para que puedan sobrellevar la pandemia. Y hay gente que no puede sobrellevar la pandemia y tiene que salir a trabajar. Tiene que el gobierno no entiende eso. No, pues, Yo considero lamentable lo que está aconteciendo. Creo que el Congreso volvió a equivocarse al querer que el gobierno estaba diciendo la verdad. Y Piñera, uno de sus grandes virtudes es que no puede decir la verdad. No puede, él sí vive mintiendo. Él vive haciendo trampa, como hizo su hermano con la AFP, como ha hecho su familia con su negocio. O sea, de la noche a la mañana los hijos se convirtieron en multimillonarios. Evasión de impuestos abierta. O sea, el presidente de la República, a través de estas sociedades fantasmas, está evadiendo impuestos. No se pagó el impuesto a la herencia. Entonces, sobre esto podríamos hablar mucho, pero yo simplemente creo de que el pueblo de Chile tiene que seguir adelante con su tarea, digamos, que es organizarse. Los pobladores, los trabajadores tienen que organizarse. Tenemos que recuperar la organización sindical para construir una organización nacional que nos dé sustento y nos dé fuerza y que nos permita negociar con el Estado y negociar con todos los poderes, los otros poderes, porque también hay que negociar con la Corte Suprema. Una mierda de justicia hay en Chile. Eso es una mierda de justicia. Tienen peso los cabros por protestar y todos los ladrones están libres. Todos los narcotraficantes están libres. Entonces, así la sanción que le hacen es una clase de ética. Y tienen a nuestros compañeros presos hace ya más de un año, sin causa, sin hacerles cargo, sin posibilidad de defenderse. Entonces, creo de que el camino es la organización y el persuadir a los constituyentes a que hagan una constitución para todos los chilenos. Ahí está. No solo para los empresarios. Así es. Bueno, José Manuel Jorquera, José Ortiz, agradecerles la participación hoy día aquí en el programa. Nos vamos a estar encontrando seguramente más adelante para continuar conversando acerca de estos temas tan importantes para los trabajadores de nuestro país. Muchas gracias, José Manuel. Muchas gracias, José. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. Gracias a ustedes por la invitación. Adiós. Que estén muy bien. Igual. Trabajadores. Un espacio dedicado a las y los trabajadores de nuestro país. Cada semana conversamos sobre la realidad de quienes hacen crecer a Chile. Trabajadores. Un espacio conducido por el periodista Raúl Martínez.